Buenos días, mi nombre es Francisco Eduardo Vega y el día de hoy hablaremos un poco sobre el cáncer. Inicialmente, aclaremos qué es el cáncer. Bueno, el cáncer es una serie de enfermedades o alteraciones en las que las células anómalas o anormales se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales. El cáncer puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ya sea de seres humanos o de animales. En un proceso normal, las células al envejecer o dañarse son reemplazadas por células nuevas, resultantes de un proceso de división que se da a medida que el cuerpo las necesita. Al contrario, en un proceso de cáncer, ese ordenado sistema se altera a medida que las células se hacen más y más anormales. Las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y las células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar a partir de esto masas que se llaman tumores. Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido. Los cánceres de la sangre, como las leucemias, en general no forman tumores sólidos. Los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden extender a los tejidos cercanos o los puede invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o por medio del sistema linfático, y formar obviamente nuevos tumores lejos del tumor original. Bueno, ¿cómo aparece el cáncer? Esta enfermedad es de origen genético, es decir, es causada por cambios en los genes que tienen como función controlar cómo se dividen y cómo crecen algunas células. El proceso de aparición del cáncer se denomina carcinogénesis. La carcinogénesis dura varios años y pasa por diferentes fases. Las sustancias responsables de producir esta transformación se llaman agentes carcinógenos. Ahora les renombraré rápidamente las fases de la carcinogénesis. La primera fase se llama fase de iniciación tumoral. Esta comienza cuando uno de estos agentes actúa sobre las células alterando su material genético. A este proceso se le denomina mutación. Una primera mutación no es suficiente para que se genere un cáncer, pero es el inicio del proceso. La condición indispensable es que las células alteradas sean capaces de dividirse. Como resultado, las células dañadas comienzan a multiplicarse a una velocidad ligeramente superior a la normal, transmitiendo a su descendencia la mutación. La alteración producida es irreversible, pero suficiente para desarrollar el cáncer. Si sobre las células iniciadas actúa de nuevo y de forma repetitiva los agentes carcinógenos, la multiplicación celular comienza a ser más rápida y la probabilidad de que se produzcan nuevas mutaciones aumenta. A esto se le llama fase de promoción, y las células en ella involucradas se denominan células promocionadas. Existen factores que son influyentes en esta fase de promoción, y algunos ejemplos son el consumo de alcohol excesivo, el tabaquismo, la alimentación inadecuada. La última fase es la fase de producción, donde las células iniciadas y promocionadas sufren nuevas mutaciones. Cada vez se hacen más anómalas y su crecimiento y comportamiento adquiere la capacidad de invasión tanto a nivel local, infiltrando los tejidos de alrededor, como a distancia, originando lo que llamamos metástasis. ¿Cuáles son los tipos de cáncer? El tipo de cáncer se define, entre otras cosas, por el tejido u órgano en el que se origina. Así, por ejemplo, el cáncer de colon, que dio lugar a metástasis en el hígado, sigue denominándose cáncer de colon y no cáncer hepático. Desde una perspectiva estricta, puede definirse tantos tipos de cánceres como enfermos, y cada una de sus alteraciones moleculares y celulares específicas de forma sintética se agrupan por el tejido que les dio origen. Carcinomas.
Se trata de cánceres que se originan a partir de células epiteliales. Estas son células que tapizan las superficies de los órganos, de glándulas o estructuras corporales. Representan más del 80% de la totalidad de los cánceres, incluyendo las variedades más comunes de cáncer, como son los cánceres de pulmón, los cánceres de mama, los cánceres de colon, los cánceres de próstata, páncreas, estómago, entre otros. Los sarcomas son cánceres que se forman a partir del tejido llamado conectivo o conjuntivo, del que derivan los músculos, los huesos, los cartílagos o el tejido graso. Los más frecuentes sarcomas son los sarcomas óseos. Leucemias. Las leucemias son cánceres que se originan en la médula ósea, que es el tejido encargado de mantener la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, a partir de células madres o células pluripotenciales, y las alteraciones en estas células pueden producir respectivamente anemia, infecciones y alteraciones de la coagulación. Los linfomas. Los linfomas se desarrollan a partir del tejido linfático. Se extienden a los ganglios y a los órganos linfáticos, obviamente. ¿Cómo se diagnostica el cáncer? Hoy en día, gracias a las técnicas de screening o tamizaje poblacional o cribado, cada vez se detectan más tumores en estadios tempranos, sin que haya dado lugar a síntomas y por lo tanto con un resultado mucho mejor. Las manifestaciones derivadas de la presencia del tumor pueden ser muy variadas, desde un bulto de rápido crecimiento, tos o ronquera, sangrado digestivo, entre otros. Conviene recordar que la gran mayoría de estos signos o síntomas son comunes con otras enfermedades. Por esto, dependiendo de los síntomas, se realizarán un determinado tipo de pruebas encaminadas a llegar o a dar con un buen diagnóstico. Generalmente, el diagnóstico diferencial comenzará por la anamnesis y la exploración física. Posteriormente, puede requerirse investigaciones analíticas y algunas pruebas de imagen como radiografías o escáneres. En ocasiones, los resultados pueden ser sugestivos de su existencia al descubrir, por ejemplo, un nódulo mamario en la exploración física o en una mamografía, una masa pulmonar en una radiografía o simplemente un marcador tumoral elevado en sangre. Sin embargo, para un diagnóstico de certeza, es imprescindible la confirmación histológica que se lleva a cabo en el laboratorio histopatológico por un patólogo, el cual analiza el tejido realizando diferentes pruebas, como por ejemplo una punción aspiración o simplemente una biopsia. Bueno, en este segmento vamos a hablar un poco de las bases moleculares del cáncer. Para ello, empezaremos por definir qué es un protoncogen. Un protoncogen es un gen normal que regula algunas funciones normales del crecimiento de una célula, pero dicho protoncogen puede sufrir mutaciones por traslocación a otros cromosomas, donde se ve afectada su función. Ahora, ¿qué es un oncogen? Es un gen de funcionamiento anormal que causa crecimiento celular irrestricto y puede conducir a la formación de un tumor. Esto se da en consecuencia por la mutación o traslocación del protoncogen. ¿Pero para qué sirven? Estos codifican para la producción de proteínas que ayudan a regular el crecimiento, producción y diferenciación celular. También están involucrados en la traducción de señales mitogénicas, especialmente a través de la producción de sus productos mitogénicos. Ahora que identificamos un protoncogen, este puede convertirse en un agente inductor de tumores, el cual pasaría a ser un oncogen, ¿sí? Este a su vez es un agente que contribuye a convertir células normales en células cancerosas. Para que un protoncogen se pueda transformar en un oncogen, podemos encontrar diferentes mecanismos
como la translocación, que es cuando la parte pequeña de un cromosoma se va hacia otro. El resultado es un híbrido de un cromosoma pues con parte de su material genético alterado. Para que un protoncogen se pueda transformar en un oncogen, podemos encontrar diferentes mecanismos, como por ejemplo la translocación. Este es un mecanismo en el cual una parte de un cromosoma se dirige hacia otro y el resultado es un híbrido de cromosomas que son detectables en el cariotipo. Esto da lugar a una alteración en la transcripción del DNA o del ADN. También tenemos las mutaciones puntuales, que es una sustitución de un par de bases por otro par de bases en una secuencia del ADN. Por ejemplo, la guanina por citosina o la adenina por la timina. Otro mecanismo es la amplificación, que es cuando las células eucariotas están formadas por un genoma diploide, es decir, tiene dos copias de cada gen. En determinadas circunstancias, una de las copias puede multiplicarse miles de veces, aumentando su tasa de expresión, dando lugar a la amplificación del gen, que este es uno de los mecanismos habitualmente implicados en la carcinogénesis. Por último, tenemos la mutagénesis por inserción, producida por la inserción del ADN del virus en el genoma del huésped. Para contrarrestar todos estos procesos también existen los genes supresores de tumores, que son genes que codifican proteínas capaces de cohibir la proliferación celular al bloquear la proliferación de los productos de oncogenes. Los genes supresores inhiben el crecimiento celular en condiciones normales. Cuando se produce la mutación en estos genes, sus proteínas no se expresan o dan lugar a proteínas disfuncionales, favoreciendo la aparición del proceso de carcinogénesis. Es decir, un control de proliferación celular incoordinado. Para que estos genes supresores adquieran su capacidad oncogénica, necesitan sufrir mutaciones independientes en ambos alelos, de manera que pierdan completamente su capacidad funcional. Como consecuencia, el crecimiento celular queda sin regulación, produciéndose una proliferación descontrolada que puede conducir a la formación de tumores, es decir, la alteración se manifiesta de carácter recesivo. También puede ser heredada esta alteración en la línea germinal, lo que explicaría el carácter hereditario de determinados tumores, cuya frecuencia es elevada en una misma familia.